En FUSADES comenzamos a darle seguimiento al tema de la violencia escolar desde el año 2010, cuando ese año sufrimos cerca de 165 asesinatos de estudiantes. Comenzamos a ponerle atención. Nos dimos cuenta que no éramos los únicos, ni en El Salvador, ni en Centroamérica, ni en el mundo, que entendía que este era un problema que va más allá de lo que nos imaginábamos. Entonces verán que es un tema que nos preocupa a todos y para poderlo estudiar dijimos, bueno, ¿qué podemos aprender de las iniciativas en América Latina? Porque ya hay algunas experiencias que podemos aprender. La mayoría de casos se han estudiado en países desarrollados y muy poco en la región. Comenzamos preguntándonos, como todos, bueno, ¿y qué entendemos por violencia escolar? La verdad, descubrimos de que habían diferentes conceptos, pero al final decidimos concentrarnos en este. Definimos, a partir de la literatura internacional, que violencia escolar es cualquier acto de agresión intencional asociado con el ámbito de la escuela. Puede ser cuando los estudiantes caminan hacia la escuela o vienen de la escuela hacia sus casas, o también puede ser en un espacio afuera de la escuela, pero en una actividad extramuros organizada por la escuela. Por otra parte, buscamos las definiciones. ¿Cuántas formas de violencia hay? Bueno, hay varias, pero escogimos la definición de UNESCO del año 2009, en donde lo define, lo caracteriza en 4 formas de violencia: el castigo físico o psicológico, que tiene que ver con cualquier acto de agresión, especialmente de un adulto o docentes a estudiantes; el acoso o bullying, que es la agresión sistemática entre pares. Luego tenemos la violencia sexual y de género y la violencia externa. ¿Qué es esto de violencia externa? Eso me imagino que no lo habían escuchado. Violencia externa es cuando la escuela refleja el entorno violento de la comunidad en donde está ubicada, que puede ser por razones políticas, conflictos políticos en la comunidad, puede ser por pandillas, puede ser por tráfico de drogas o tráfico de armas. Cuando la escuela, que sabemos que la escuela está orientada o debería ser en función de la sociedad, esa es su misión, forjar una mejor sociedad, pero ¿qué pasa cuando la escuela absorbe lo que está afuera y entonces cambia y refleja ese entorno? Ahí ocurre este fenómeno de violencia interna. ¿Cuándo se da? Bueno, cuando hay una presencia mayor de factores de riesgo, que pueden ser, los riesgos pueden ser desde individuales, personas que tienen preferencia por la desviación, pueden ser factores asociados con la familia, violencia intrafamiliar, por ejemplo, el niño crece ahí, puede ser con la comunidad, como lo que les mencionaba anteriormente, o puede ser una violencia generalizada, diferentes niveles de factores de riesgo. La prevención de la violencia escolar debe considerar las interconexiones de la escuela en el entorno. Yo les hablaba de diferentes factores de riesgo en diferentes niveles, el individual, el relacionado entre pares, lo que pasa en la familia, la comunidad y la sociedad. Cuando hay comprensión de eso y se da cuenta uno que el problema es realmente complejo, uno puede entender que realmente las estrategias de prevención deberían de ser pensadas más holísticamente, con un enfoque sistémico, en donde la escuela, que está en función de la sociedad y además puede ser un reflejo de ella, debe de tomar en cuenta las interconexiones con los otros niveles para poder cumplir su misión y en el caso de la prevención de la violencia escolar para lograr el objetivo de que no haya violencia en la escuela. Descubrimos a través de la literatura internacional de que las experiencias más exitosas de prevención de la violencia estaban relacionadas con aquellas que tomaban en cuenta la mayor cantidad de niveles. ¿Qué podemos aprender de América Latina? Descubrimos que muy poco se conoce sobre qué se ha hecho para prevenir la violencia escolar en la región y nos planteamos un montón de preguntas sobre eso. Queríamos saber cuáles son los factores de éxito de los programas en América Latina. ¿Qué tipo de intervención se requiere para abordar de manera holística el problema? ¿Se ha hecho eso en América Latina, sí o no? Nos interesaba saber cuál debería ser el rol de los docentes, de los estudiantes, los padres de familia y otros actores clave en materia de prevención y además cuál debería ser el rol de la política pública. Lo que hicimos fue para responder a nuestras inquietudes, fue, precisamente estudiar el tema para producir información que fuera útil para el diseño de políticas y programas en esta materia. ¿Por qué? Primero, porque en El Salvador este es un problema de mucha prioridad, un país en donde 1 de cada 3 escuelas ha reportado que los estudiantes desertan por pandillas y en donde 1 de cada 4 escuelas han manifestado
que la presencia de pandillas es uno de los principales problemas de seguridad interna. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Definimos una pregunta de investigación que pudiera resumir todas nuestras inquietudes, y es esta: ¿cuáles son los aspectos clave a considerar en el diseño e implementación de las políticas públicas y programas orientados a prevenir la violencia escolar que se pueden identificar a partir de la experiencia de América Latina? Y para lograr responder a esa pregunta, lo que hicimos fue una revisión sistemática de la literatura que comprendía del año 2005 al año 2015, más o menos una década. Esto nos iba a permitir responder a la pregunta de investigación, establecer qué se conoce y qué no sobre este tema y qué es necesario investigar más adelante. Y además, la aspiración es lograr proporcionar información útil para la toma de decisión de políticas públicas y el diseño de programas. La metodología, bueno, hicimos una revisión exhaustiva de las bases de datos de eJournals como EBSCO, ProQuest, entre otras, y JSTOR. También consultamos las bibliotecas virtuales de diferentes instituciones como el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, entre otras. Por otra parte, para un poco reducir el sesgo de la investigación, porque ustedes saben que a veces en estos sitios está lo que la gente manda y publica y tiene cierto criterio, o logró llegar a estar en una biblioteca virtual por alguna razón, porque tal vez fue producido por una agencia internacional o algo así. Pero para reducir ese sesgo de lo que estaba disponible ahí, decidimos contactar a 92 instituciones vía correo electrónico para solicitarles documentos en 9 países de la región. De esa manera podíamos reducir el sesgo de la investigación y asegurarnos de que podíamos lograr capturar la mayor cantidad de documentos relacionados con el tema para América Latina. Pero, ¿cuáles son los principales hallazgos? En general, lo primero, que en la región las estrategias de prevención de la violencia buscan contrarrestar o han buscado contrarrestar básicamente estas 3 formas. La primera es el acoso o el bullying, la violencia sexual y de género, y luego encontramos una gran cantidad de programas que estaban enfocados en tratar de promover conductas positivas o contrarrestar múltiples formas de violencia a la vez. Estos eran programas de educación para la paz, educación ciudadana, cultura de paz. La mayoría de programas eran sobre eso. Las conclusiones son, en primer lugar, que la modalidad de tratamiento no siempre responde a la realidad de la violencia en las escuelas. Las estrategias de prevención en América Latina se apoyan únicamente en programas educativos y de gestión escolar, pero en los contextos de alto riesgo, las escuelas necesitan implementar otras medidas de prevención situacional y también combinar medidas de prevención primaria y secundaria cuando hay ya casos de estudiantes que son muy propensos a delinquir o incluso algunos que ya tienen algún tipo de trastorno mental. Por otra parte, si hablamos del nivel de atención, la estrategia de prevención no siempre responde a una política nacional. Y finalmente, es muy posible también que en algunos casos, especialmente cuando se trata de escuelas en comunidades muy violentas, es muy posible que haya resistencia a reconocer la necesidad de políticas públicas y programas para prevenir la violencia en el ámbito escolar. En términos del diseño y la implementación de los programas, identificamos que prevalecen algunas áreas de mejora. Por ejemplo, las intervenciones que estudiamos no siempre fueron incorporadas dentro del currículo escolar y la recomendación y la buena práctica internacional es que esto se haga. Tampoco fueron formuladas con base en un diagnóstico, no se hicieron estudios de factores de riesgo y protección para poder diseñar las estrategias en función de la manifestación de violencia que se daba y en función de los factores de riesgo que la provocaban. También es notoria la ausencia de capacitación a docentes, padres y otros actores sobre cómo enfrentar la violencia escolar. Tampoco no se conoce si la duración e intensidad de las estrategias es suficiente para alcanzar sus metas. Por otra parte, no es posible determinar si las medidas responden adecuadamente a la edad y el nivel de desarrollo de alumnos. Y finalmente, y esto es muy común, hace mucha falta seguimiento y monitoreo, así como evaluaciones de impacto, y esto limita a conocer en qué medida estos programas son efectivos. ¿Qué recomendaciones de política pública podemos inferir a partir de nuestro análisis?
La primera es que es muy importante que para poder diseñar políticas y programas de prevención a la violencia escolar, se deben hacer diagnósticos, se debe estudiar los factores de riesgo y protección que lo provocan estas manifestaciones y se debe contar con indicadores. Y finalmente, es importante realizar acciones de monitoreo y evaluación para saber si lo que estamos haciendo funciona, si produce un resultado y además si la inversión en educación es costo efectiva y costo eficiente. Así que esto es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por su atención.